Señoras y señores, bienvenidos a otro video acá desde el sofá. Ya llevamos unos días desde que comenzó esta última jornada de la fase de grupos. Hemos tenido algunas sorpresas. Hoy se define, por ejemplo, el grupo de Ecuador, donde veremos si la selección ecuatoriana logra clasificarse a los 16avos o si termina siendo una de estas decepciones del Mundial. Sin embargo, antes de que nos adentremos y comiencen a haber partidos de los cuales voy a empezar a opinar en esta última jornada, quiero que hablemos de lo que fue la victoria de la selección Colombia 1-0 frente a la República Democrática del Congo. Una victoria de Colombia que la deja puntera del grupo con 6 puntos ante la paliza que le pegó Portugal a Uzbekistán, y una victoria que nos deja también de cara a este último duelo contra la selección lusa con la posibilidad de que tan solo el empate nos haga clasificar como primeras del grupo. Creo que estas dos victorias, tanto contra Uzbekistán como contra el Congo, eran los 6 puntos que nosotros estábamos presupuestando desde hace un tiempo, desde antes de que comenzara el Mundial, justamente pensando en que pudiéramos llegar a ese tercer partido contra Portugal con un poquito más de calma, ya clasificados, y de pronto también con unos resultados más a nuestro favor, como lo son el empate y pues ya una buena victoria contra la selección europea, para de esta manera poder clasificar primeros del grupo. Una victoria para ya empezar a centrarnos en lo que fue el partido contra la selección africana, que es mucho más apretada en el marcador, pero que si les soy sincero, le dio una mucho mejor cara a Colombia con respecto a lo que había sido el partido contra Uzbekistán. Yo les dije en la opinión después de ese partido que el marcador no lo es todo, y así como esa vez el marcador fue más abultado, tuvo mayor diferencia, se ve como una victoria más contundente en el tablero, la verdad es que el juego de Colombia no había gustado para nada y nos habíamos visto bastante mal. Mientras que contra la República Democrática del Congo, Colombia mostró una cara muchísimo mejor, pero increíblemente más alta, más activa, más intensa, mucho mejor fútbol con respecto a lo que habíamos visto frente a la selección de Fabio Cannavaro, pero en el marcador no logró plasmarlo. Creo yo que más por virtud de la selección africana, puntualmente de su portero, que como ya vamos a ver en unos momentos, atajó de todo, que realmente por una falta de Colombia de finalización o poca profundidad o falta de eficacia, porque realmente Colombia tuvo momentos del partido muy buenos, sobre todo en el primer tiempo, y logró llegar, siempre llegó con ocasiones claras, remates de media distancia, colectivas, individuales, y en la gran mayoría de casos fue el arquero el que terminó impidiendo unas anotaciones más prontas de Colombia, y además también tuvimos en reiteradas ocasiones goles anulados. Así que sí, al final el marcador también termina viéndose ajustado, pero la verdad es que Colombia deja una mejor cara y creo que eso es lo rescatable del partido. La victoria se dio y pudimos haberlo ganado por más, sí, creo que merecimos ganar también. Vimos a una República del Congo también, creo yo, más débil de lo que había mostrado contra Portugal. Yo pensé que nos íbamos a encontrar una selección más intensa, una selección que de pronto no nos facilitará tanto el juego, una selección que se animará un poquito más ofensivamente, y claro que hay mérito en la mejoría de Colombia, por supuesto que sí, pero también creo que vimos a una selección un poquito menos activa, un poquito menos propositiva y un poco menos también firme, digámoslo, a nivel defensivo. Para empezar a hablar ya de lo que fue el primer tiempo de este partido, fue un primer tiempo en el que hasta el minuto 22, hasta el momento del cooling break, fue un monólogo absoluto de Colombia. Fueron los mejores minutos que yo le he visto a la selección Colombia, y fue el fútbol que realmente le deseamos ver a esos jugadores a lo largo del Mundial, y el que deben procurar de tener frente a las selecciones grandes y en las fases de eliminación directa, porque ese es el fútbol con el que vamos a poder avanzar y llegar lejos en este Mundial. Un fútbol rápido, un fútbol intenso, jugadores movibles, con confianza de cara al arco, con remate de media distancia, con jugadas colectivas, con transiciones, con recuperaciones, con anticipos defensivos. Fue una Colombia redondita en esos 22 minutos, unos 22 minutos en los que además llegamos permanentemente al arco contrario, pero que, como se los mencioné, el guardameta nos lo impidió en reiteradas ocasiones, y en otras, como por ejemplo el gol de Daniel Muñoz que nos es anulado, pues desafortunadamente no nos pudimos poner en ventaja pues en el marcador en ese momento de tanta superioridad. La verdad es que después del cooling break, Congo respiró un poquito, nunca se fue encima, nunca realmente se sintió, creo yo, más cómodo en el partido, pero al menos pasó esa oleada de ataque colombiana, esa pasada por arriba que le estábamos pegando hasta ese punto del partido,
Y sí, se hace de la pelota por momentos, trata de tenerlo un poquito, le baja el ritmo a Colombia, pero realmente también creo que es una virtud colombiana que cuando el Congo lo intentó, salvo contadas excepciones, creo yo, la verdad es que Colombia se manejó bien defensivamente y como también se los dije, Congo no la vi muy precisa, ni la vi tampoco fina como para generarle peligro a la selección Colombia en su saga defensiva. En cuanto a ocasiones de gol, Colombia en esos primeros 22 minutos y sin revisar bien las jugadas, creo que puedo decir que tuvimos unas 5, 6, 7 claras, ¿por qué no? Creo que la verdad eso fue producto, como les digo, del buen nivel que mostró la selección. A diferencia del partido contra Uzbekistán, estábamos aprovechando la movilidad de nuestros delanteros. Por más de que el Congo no estaba tan adelantado y tampoco era que dejara muchos espacios, cuando lograban los jugadores encontrarlos, estaba atacando bien los espacios. Cuando no lográbamos ni encontrábamos esos huecos, apostamos y bien del recurso de la media distancia. La verdad es que Colombia se vio muy superior a la selección africana en esos minutos y asimismo le generó muchas más jugadas de las que la selección africana pudo tener, porque el Congo tiene una en el primer minuto, creo que ni siquiera hemos llegado al primer minuto y por poco, esa sí fue una de las falencias, creo que entramos desconectados porque es una pelota que perdemos arriba en un intento desde el comienzo de ir al frente, luego nos cogen en velocidad por la izquierda, terminan mandando un cambio de frente al que Mojica se confía de que no llega el lateral Wan Bissaka, el jugador del West Ham del Congo, el congolés, lateral derecho, llega contra la raya, llega en velocidad, Mojica se confía, nadie de los volantes viene a hacer la cobertura, esa zona es o bien de John Arias para que baje, o bien de Jefferson Lerma, ninguno de los dos llegó, el jugador del Congo recibe un apoyo de su compañero, recibe la pelota, el que se aproximó al área, recorta la marca, creo que de Gustavo Puerta, que había intentado volver y saca un remate potente que se va mucho más desviado de lo que había aparecido en un primer momento, pero ya era un aviso desde un comienzo y un llamado de atención para la selección Colombia. A partir de esa jugada yo pensé que el Congo iba a plantar condiciones, yo dije, esta va a ser la selección que nos vamos a ver, que nos vamos a encontrar, una selección reactiva, una selección que cada que pueda va a intentar lastimar a Colombia a la espalda, pero la verdad que eso no se volvió a presentar en el partido. Por el contrario, Colombia toma la pelota y arranca ese mecanismo buenísimo que vimos en la primera mitad. Y comenzamos de una vez con ocasiones claras, porque en el minuto 3 llega esa transición rápida que tiene Colombia buenísima, en la que Gustavo Puerta aclara, limpia la jugada con mucha facilidad en el arranque desde campo propio, hace un pase, creo que es Luis Suárez el que viene a pivotear, de taco se la entrega a su compañero, creo que es Gustavo Puerta nuevamente el que toca para John Arias sigue abriendo para Luis Díaz, Lucho que ve pasar muy bien a Johan Mojica, le pone el pase más hacia fondo, Mojica manda un pase atrás muy inteligente porque no es un pase a lo que salga al área del típico buscapiés, sino que se la pasa a un John Arias que se había detenido para dejar que su marca pasara y quedar solo, recibe dentro del área del número 11, saca un remate de derecha a colocar, el arquero se exige, tiene una primera tajada muy buena y en el rebote le termina quedando a un Daniel Muñoz que venía en carrera solo con arco propio y que inexplicablemente tiene un fallo muy desafortunado para la selección Colombia, porque creo que si Colombia hacía ese gol en ese minuto, el partido seguramente se habría dado de una manera diferente, pero pues desafortunadamente nuestro lateral derecho no tiene una buena definición, creo que trata de ajustarla abajo contra el palo y termina enviándola por fuera, golpea contra la cara exterior de la malla, pero ya Colombia al menos avisaba. Se perdió una clarísima, sí, en un principio también por una buena atajada del arquero, pero muy destacable en serio la jugada y las intenciones que estaban haciendo. Cómo se movió la pelota de rápido, cómo se tuvo claridad a un toque, cómo se utilizó las bandas, profundidad, buena definición. Entonces, la verdad, una jugada que digamos que sería el indicio de lo que Colombia mostraría en los minutos siguientes. Al poco tiempo llega el gol que le terminan anulando a Daniel Muñoz, es una jugada por el medio en la que James, poco participativo también, ya vamos a hablar de eso, pero termina teniendo una buena interacción, una buena participación en esa jugada, recibe la pelota un poquito recostado sobre costado derecho, se devuelve un poquito, limpia la jugada para un Johan Mojica que estaba solo sobre la izquierda, un poquito interiorizado, termina mandando un balón excelente, porque más que un centro, eso es un pase muy bien visto, a un Muñoz que repitió la jugada más o menos parecida a la que había hecho en el gol frente a Uzbekistán. Se interioriza, traza una muy buena diagonal, termina cabeceando, creo que en un primer momento, siento yo, trató de bañar al arquero más que cabecear con potencia, el arquero responde bien a una mano en un primer momento y en el rebote Muñoz sigue la jugada, cabecea y termina llegando primero que el arquero, termina convirtiendo el gol,
pero inmediatamente el juez de línea levanta la bandera y anula la jugada por un fuera de lugar. Efectivamente, existente, es cierto, ajustado, pero es un fuera de lugar que no se puede discutir. De aquí creo que Colombia tiene una llegada más, antes de hablar de las, o mencionar más bien, las intenciones, los intentos de media distancia, y es a través de Lucho Díaz, una interacción recostada sobre la izquierda, en la que creo que es Luis Suárez el que recibe de espaldas, toca para John Arias, que ve muy bien el espacio y ve el movimiento de Luis Díaz a la espalda, con pierna izquierda, manda por encima de la defensa, termina el balón en el área, Lucho recorta, saca un remate, pero no logra esquinearlo, no lo ajusta, termina saliéndole un remate al cuerpo del arquero, que también con cierta fortuna, porque cuando parecía que se le pasaba por el medio de las piernas, termina golpeándole en la parte interna de su pierna izquierda y termina yéndose al tiro de esquina, pero seguía Colombia permanentemente pisándole y generándole ocasiones de riesgo en el área y en la portería de la selección africana. De aquí, realmente jugadas de pronto colectivas o creaciones, Colombia no volvió a tener en el primer tiempo, o al menos puntualmente en esos minutos de dominio, sino que lo intentó fue a través de la media distancia. Un recurso también importante, más cuando no se encuentra espacios, cuando el equipo contrario no te ataca, pero se mantiene bien plantado atrás, y Colombia lo supo utilizar en tres momentos, en tres ocasiones claras. Una con James Rodríguez, que para mí fue la más clara, la atajada más meritoria del guardameta africano, porque es un remate de James como de 40 metros, que se anima, saca un zurdazo espectacular, súper ajustado contra el palo izquierdo, el arquero vuela y a una mano se exige y alcanza a desviarla para el tiro de esquina, y ya los otros dos son una de Johan Mojica sobre la izquierda, también en una distancia considerable, se anima, saca el remate cruzado, creo que al final la pelota iba para la línea de fondo, no tenía dirección como tal de arco, pero de todas formas era un buen intento y el arquero respondió bien. Y la otra es a través de Gustavo Puerta, justamente desde ese costado izquierdo, nuevamente el jugador, el mediocampista número 14 de la selección, se recuesta sobre ese costado, saca un remate potente de derecha a buena altura, creo que tenía buena dirección, pero el arquero también estaba bien ubicado y sin tanta dificultad realmente logró bloquear ese remate también hacia uno de los costados. Con esto llegaría el momento del cooling break y llegaría el momento en el que Colombia perdió ese ritmo. Creo que esa para de 2-3 minutos aplacó esa intensidad que traía Colombia, ese momentum que traía, le da, como les dije también en un principio, aire al Congo, que por momentos toma la pelota, se adelanta un poquito. Creo que lo que les dije, Colombia estuvo también correcta en no dejar que en ningún momento el Congo avanzara, siempre estuvimos firmes en defensa, concentrados. Si bien Congo tampoco fue explosivo, no fue sorpresivo, no fue reactivo, sí hubo en algunas ocasiones intenciones de la selección africana que estuvieron bien neutralizadas por un Davinson que cierra bien, con un Muñoz que regresaba correctamente, con algún anticipo en el medio campo. Entonces la verdad creo que esa labor también la hicimos bien, y pues más allá de eso tampoco fue que le cediéramos toda la iniciativa a la selección africana. Sí lo intentó, pero Colombia también mantuvo la pelota, lógico, sin el ritmo. Empezó a hacer un partido con la intensidad, digamos, la más baja, más parecida a lo que había sido el partido contra Uzbekistán. Ya no encontramos más el arco, no logramos llegar con profundidad, perdimos esa movilidad y esos espacios que estábamos aprovechando, y empezamos a tener la pelota sin tanto progreso, sin tanto peligro, y así terminaría esa primera mitad, ya sin más ocasiones para Colombia, con un último aviso de la República Democrática del Congo sobre el final, en la que termina siendo un centro por izquierda. Creo que nos desconcentramos y en ese momento la marca, un jugador africano ataca muy bien la pelota dentro del área, y por esto no termina contactando la pelota, abajo la termina capturando bien Camilo Vargas, una jugada que al final no termina representando un riesgo latente porque digamos que no se finalizó, pero señores, si el jugador del Congo de pronto temporiza mejor ese cabezazo, con que tenga el menor roce, yo creo que le cambia la dirección y nos hubieran podido convertir. Nuevamente, llamado la atención al principio, al final, pero realmente más que eso la selección congoleña no hizo mucho más. Y bueno, también Colombia, como les menciono, digamos que bajó el ritmo, la verdad. Creo que más también por circunstancia desde el cooling break. No sabemos si Colombia, digamos que sin esa para hubiera podido seguir o qué tanto habría podido mantener ese nivel, pero la verdad es que ya después de esos primeros 25 minutos, el restante de la primera mitad no fue tan vistosa ni tan positiva como si el comienzo. Nos vamos al entretiempo, sin cambios, volvemos y Colombia mantiene el ritmo. Es cierto que en los primeros 5 minutos vuelve y se va al frente, tiene una ocasión clarísima, que es un tiro de esquina que le queda nuevamente a James fuera del área, manda un buen centro
el jugador del Congo intenta despejar, le erra completamente la pelota, le queda a Luis Díaz que controla, remata con pierna izquierda cruzado, el arquero nuevamente tiene una muy buena tajada, reacciona bien, y en el rebote le termina quedando a John Arias, que controla con pierna derecha, trata de definir con la izquierda y la termina enviando desviada por fuera y por el lado del vertical izquierdo de la portería de la selección africana. Esta sería realmente la única jugada de Colombia en un comienzo del segundo tiempo, porque realmente eso fue en minuto 50, el gol de Colombia viene a ser como en el 74, si no estoy mal, esos 25 minutos largos, la verdad que Colombia no pudo retomar el ritmo, siguió con esa digámoslo, incapacidad, esa falta de daño, de peligro con la que terminó el primer tiempo, se mantuvo en la segunda mitad, pero afortunadamente para la selección Colombia, creo que en este partido Néstor Lorenzo sí tomó una buena decisión y la tomó en el momento que era, porque no esperó al 75 cuando estuviéramos complicados con el marcador para hacer cambios, sino que minuto 55 ve que Colombia no logra retomar juego, ve que Colombia se sigue viendo lenta, que sigue sin poderle coger realmente un ritmo más ágil al partido y decide hacer dos cambios. Uno, por un James Rodríguez, entrando Juan Fernando Quintero, que aquí voy a hablar de James Rodríguez. Creo que el número 10 sí estuvo más participativo, sí se le vio más que contra Uzbekistán, porque sí contra Uzbekistán tocaba sacar una lupa para saber James dónde estaba en la cancha, la verdad que nunca se le vio, pero la verdad es que tampoco fue brillante, tampoco fue incidente, tampoco fue el hilo conductor de la selección Colombia, más allá de ese buen remate que tuvo, de la interacción en el gol anulado previo al gol que le anulan a Daniel Muñoz en el primer tiempo, la verdad que James no estuvo lúcido, sigue sin verse como el eje central, sigue sin verse bien ni futbolística ni físicamente. Lo cambian y Juanfer sí que toma ese hilo. Juanfer sí agarró las riendas del equipo, le dio más dinamismo, le dio más movilidad, le dio más rapidez también a las posesiones, a las progresiones de Colombia. Creo que tampoco estuvo tan fino porque hubo reiterados pases en los que se le quedó corto, no llegaba a destino, de pronto muy largo por el contrario, pero al menos sí se le veía más participativo, con mayor dinamismo, entonces creo que eso es positivo. Habrá que evaluar si James realmente vale la pena ponerlo para el partido contra Portugal o si se le va a dar la oportunidad, por ejemplo, a Juan Fernando Quintero. Pero también creo que fue el caso de ambos jugadores porque incluso después del ingreso de Juan Fernando, creo que ese creador siguió estando muy recostado sobre la banda derecha. No sé si por instrucción de Lorenzo o porque Juanfer se siente un poco más cómodo recostándose también sobre esa zona, pero al menos a James, al titular, sí se le dificulta un poco más. Creo que se pierde mucho, lo dije contra Uzbekistán y creo que lo sostengo en este partido también. Siento que se pierde recostado sobre la banda. John Arias tampoco me parece que haya tenido un partido muy bueno, pero tampoco es un jugador súper creativo. No ha logrado, al menos por el momento como interior, hacerse cargo pues de esa labor de hilar y de conectar a sus compañeros, y James sí se pierde mucho porque, como se los dije también en el video anterior contra Uzbekistán, ni da profundidad por lógicas limitaciones de su juego, y también creo que se pierde mucho en esa zona, se aísla mucho del juego de la creación, y creo que es una pérdida y desaprovechar también pues el potencial que James de pronto puede dar desde esa zona y desde ese rol como creador y como eje conductor de la ofensiva colombiana. Vamos a mirar qué tanto logra mantener eso Lorenzo, si mantiene a James, si lo mantiene por esa zona, que yo creo que va a ser lo más probable. Así se ha manejado en estos dos partidos, pero la verdad es que el ingreso de Juanfer fue bueno, y a lo que voy es que puede tener más minutos, ya sea o de titular dándole la oportunidad o de pronto ingresar un poquito antes en el entretiempo. Es cierto que lo que les digo, el cambio fue a tiempo, no fue súper tarde, pero creo que Juanfer puede aportarle más a la selección Colombia de lo que James hasta el momento ha hecho. Creo que al menos merece la oportunidad. Y el otro cambio es la salida de Luis Suárez y el ingreso de John Córdoba. Un John Córdoba que se había hablado que podía ser titular por su contextura física, por el hecho de que puede aguantar más, por también el portento con el que puede contrarrestar también la fuerza y la potencia de los centrales africanos. Luis Suárez creo que no tuvo un buen partido tampoco. La verdad es que de cara al arco ha sido nula su participación, creo yo, y colectivamente sí se le vio un poquito más participativo que frente a Uzbekistán, pero sin embargo hay momentos en los que lo sigo viendo muy estancado, muy metido entre los dos centrales, no genera movimientos, no genera espacio, no se sale de la marca, no entra en circuito de juego, y creo que Córdoba tampoco lo hizo mucho, pero al menos sí fue mucho más útil en ese recibir la pelota de espaldas al arco, aguantar y de pronto ser un apoyo para sus compañeros. Justamente es a través de este rol que termina Colombia consiguiendo el gol de Daniel Muñoz en el minuto 74.
Desde los ingresos, desde esa ocasión de doble de Colombia con el remate de Lucho y luego de Arias, no habíamos vuelto a llegar, sí habíamos tenido intención, nos estábamos parando en campo contrario, pero no habíamos concretado la jugada hasta que llega el gol de Daniel Muñoz, que termina siendo curiosamente la jugada de pronto menos clara o menos limpia de la selección Colombia, porque termina siendo un intento por el medio, en el que creo que es John Arias el que termina dando mal una pelota, termina viendo una disputa en la mitad de la cancha, le queda nuevamente a Juanfer, queda un pase creo yo hasta errado, porque creo que el pase no fue limpio, termina siendo como un puntazo que no sé si se queda corto o terminó quedándole larga y fue como la forma en la que logró resolver. Yo pensé que Córdoba iba a recibir dentro del área y iba a punteársela a un Muñoz, ya estaba viendo yo el movimiento del lateral derecho de Colombia nuevamente entrando a zona de definición. Sin embargo, Córdoba lo que hace es que aguanta, en un punto se tira al piso, que yo pensé por qué se tira en vez de continuar, no creo, no, yo no vi falta, no era nada como para tirarse. Sin embargo, la pelota sigue, creo que el movimiento, o más bien la acción de Córdoba de aguantar y no dejar mover al central funcionó, porque el pase de Juanfer, aunque no muy claro, siguió su trayectoria, y un Muñoz que en un principio ni siquiera lo reconocí porque se perfiló tan bien con pierna izquierda y se tuvo tanta confianza de una vez de primera sin controlar la de pierna izquierda, que yo pensé que había sido otro jugador el que termina definiendo, pero no, es el lateral derecho que se ha tenido mucha confianza, termina rematando con su pierna menos hábil y encima termina desviándose en la punta del zapato de un jugador, de un defensor del Congo, y de esto termina descolocando al guardameta, que solo termina viendo cómo el balón lentamente se mete bien ajustadito contra el palo, y de esta forma Colombia, con la pizca de suerte que no había tenido a lo largo de los minutos anteriores, logra ponerse en ventaja y logra poner ya casi que en el remate del partido ese gol que lo pusiera en ventaja. Un gol que no lo conformó a la selección Colombia, un gol que sí había buscado, que me parece que estaba mereciendo ya desde hace un tiempo, pero que no lo conformó. Y hasta cierto punto me parece bien, porque he escuchado también quienes dicen que no, que Colombia fue irresponsable, que fue ingenuo, que también tenía que haber reculado ahora sí en ese punto del partido a falta de 15, 20 minutos, pero me parece que no, porque es que el gol no lo conseguimos en el 86, en el 89, en el 90, lo conseguimos cuando todavía faltaban 15, 20 minutos si se quiere, con el tiempo adicionado, y si bien no era regalarse, la verdad es que el Congo no nos estaba generando un daño, en ningún momento del partido se animó a explotar espacios ni nada como para sentir que teníamos que tomar la precaución de aguantar ese marcador. Y Colombia sí venía siendo superior, había bajado el ritmo por un tramo, pero con el gol era importante también mantener la iniciativa y no dejar que el Congo, lógicamente con la derrota que no le servía, se nos viniera encima y tratara de conseguir el empate. Colombia mantiene la pelota, mantiene la iniciativa y llega a tener dos o tres ocasiones claras. Dos son goles anulados a Lucho Díaz. El primero es esa en la que termina definiendo, bañando al arquero con una muy buena definición, con muy buena clase en la finalización del Guajiro. Sin embargo, el árbitro termina pitando una falta que yo no entiendo, la verdad no recuerdo bien en este momento cómo fue que salió ese pase a Luis Díaz, creo que es un pase desde la saga defensiva colombiana. Imagino yo que el árbitro pita falta porque es que fuera de lugar creo que no había, y pues la única explicación mía, que tampoco me fijé muy bien en el momento del partido ni después en las repeticiones, es que el árbitro haya sancionado la falta antes de que Lucho defina. Porque si el árbitro deja que la jugada continúe, Lucho termina haciendo el gol y el árbitro considera que es falta, lógico, ya con el gol marcado, el VAR revisa y yo es que yo no veo falta. Lucho se le acerca, va al jugador y el jugador de nada se tira al piso y ya, y casi que terminas cogiendo la pelota con las manos. Supongo que el árbitro se apresuró a pitar la falta, me parece un error por parte del árbitro, pero bueno, ya no había nada que hacerle, ya la jugada quedaba inhabilitada tras el silbato del árbitro, y el segundo sí ya es otra vez por un fuera de lugar bastante claro, un pase creo que es de Jefferson Lerma que tiene una conducción, puede ser que se demore también en habilitar a Lucho, que termina recibiendo la pelota en claro offside y termina definiendo de tal manera que me recordó un poco al gol que le hace al Paris Saint-Germain en el partido de vuelta, en el que pues controló de taco y remata, acá recibe, va hacia izquierda, amaga dos veces a rematar, deja dos rivales afuera y luego saca un potente remate otra vez contra el palo izquierdo, gol, pero bien anulado por fuera de lugar. Un fuera de lugar que por cierto creo que tenemos que ajustar, porque en ese partido fueron constantes las acciones en las que quedamos en fuera de lugar. Lucho sobre todo tuvo varias, no sé si es que los jugadores, los compañeros como les digo, se demoran en darle el pase cuando él ya hace el movimiento y por eso queda ahí, o de pronto Lucho también se apresura un poquito o no mide el tiempo de que su compañero le ha lanzado el balón, como de tratar de aguantar un poquitico más en esa saga del rival para no quedar en fuera de lugar. Creo que hay que revisar eso para que no sea una buena forma de que nos neutralicen los ataques
pero pues es un detalle menor que se puede corregir, yo creo que sin tanta dificultad. Hay esos dos goles anulados a Luis Díaz y luego tenemos una última con Gustavo Puertas, así ya sobre el 85 más o menos, en la que es un tiro de esquina desde la izquierda, cobran, bueno, hay un despeje, le queda Puerta sobre el costado derecho del área, saca un remate potente más al cuerpo que ubicado, el guardameta nuevamente bloquea bien, terminan despejando, pedían en los jugadores colombianos penal, bueno, yo la verdad no vi nada, termina despejando la pelota y hasta ahí llegaría pues esa ocasión y con eso Colombia digamos que cerraría sus acciones ofensivas. De ahí realmente no le recuerdo ninguna otra proyección, ninguna otra salida realmente ofensiva de la selección Colombia, mientras que, y ahí sí creo que está el error, le permitimos al Congo sí en esos últimos, no desde el gol, porque yo no digo que desde el gol, pero yo creo que desde el 85 más o menos hasta los 6 minutos que dieron de adición, sí nos íbamos complicando y le íbamos facilitando a la selección africana la posibilidad del empate. Porque ya sobre el final, lógico, la selección ya no tenía nada que perder, me refiero a la selección del Congo, sino todo por ir a buscar el empate. Y entonces ahí sí comienza a irse al frente y tiene 3 ocasiones en las que para mí realmente nos genera peligro. No fue wow, qué avasallante la selección, cómo nos arrimó en esos últimos minutos, como sí siento que nos pasó un poco contra Uzbekistán, aunque contra Uzbekistán fue más producto de nuestro mismo retroceso que porque la selección nos llevara, pero de todas formas en este partido la selección africana nos generó 3. Una en la que no recuerdo cómo llegamos a ese punto, pero es una jugada en la que arranca con o más bien finaliza con un disparo de un jugador africano, la bloquea Lukumi, vuelve y le queda un jugador del Congo, la centra, no la logran despejar, perdón, le rebota a uno, le rebota al otro, terminan, creo que es Mojica revoleándola, pedían mano los jugadores del Congo después de como un intento de despeje de Davinson que le pega a Mojica supuestamente en el brazo, creo que sí hay contacto, pero es imposible que lo sancionen. Mojica tiene todo el tiempo los brazos atrás, hace esto y la pelota le pega como acá, pero lo tiene totalmente escondido el brazo, entonces no es sancionable bajo ningún concepto. Y las otras dos son prácticamente que pegaditas o consecuencia una de la otra. Una es una nuevamente con una pelota ahí medio enredada en el área, Gustavo Puerta que trata de salir con un sombrerito, cuando trata de asistir para tratar la contra, no logra tener contacto con la pelota, el del Congo le recupera y ahí mismo cerquita al área saca un remate de zurda potentísimo y una gran atajada de Camilo Vargas, la atajada salvadora que vale también la victoria porque fue una atajada a un remate que iba a portería potente sobre el final, creo que Colombia no habría tenido respuesta ante la eventual igualdad de la selección africana, pero el guardameta colombiano en la que lo llamaron respondió y termina mandando a la pelota a un tiro de esquina. Un tiro de esquina que se demora en cobrarse porque se tira un jugador colombiano, se tira el otro, se agarra el uno, se agarra el otro, el árbitro les hablaba demasiado, permite por fin la ejecución del córner, manda en el centro, el jugador del Congo nos anticipa la carrera, nos gana bien arriba, pero afortunadamente no tiene un buen cabezazo, le pega como mordido, hay un desvío y le termina quedando afortunadamente, creo yo, sin tanta dificultad a Camilo Vargas que abajo encajona la pelota y termina ya pues salvando, bajándole digamos ya el ritmo a la selección africana que ya en los últimos minutos restantes realmente no se acercó y Colombia ya tampoco tuvo mayores preocupaciones. Para mí, no me parece, reitero, error el hecho de haber buscado un segundo gol, porque ya nos había pasado contra Uzbekistán, si bien es cierto que nos quedaba casi que todo el segundo tiempo por delante cuando íbamos en ventaja, pero de todas formas nos confiamos, dejamos que el rival tuviera la pelota, dejamos que el rival se acercara, nos terminan empatando. Acá me parece bien buscar una segunda anotación, más cuando nos sentimos y nos sabemos superiores al rival. El rival no nos había generado, como les digo, inquietud, no nos mostró que nos pudiera hacer daño hasta ese momento. Creo yo que ya después de los 2 goles de Lucho, ya después del remate de Puerta, ya ahora sí, ya a falta de 5 minutos, o sea, en el 85 en adelante, listo, ahora sí, metamos el partido al congelador. Pero no creo que la solución hubiese sido, y eso lo quiero aclarar para si alguien lo piensa así, defenderse y dejar que el Congo viniera y nosotros reventar todo y ver si de alguna forma con el contraataque logramos ganarles, más porque es una selección que si nos empieza a pelotear y a jugar por arriba, tiene fortaleza física y nos hubiera podido complicar, sino que cuando yo me refiero a meter el partido al congelador es teniendo la pelota pero sin regalarse, sin seguir yendo al frente, sin seguir adelantando líneas, no, teniendo la pelota, moviéndola, dejando que los minutos pasen, que el rival corra detrás de la pelota, buscando faltas ante el desespero del rival. Creo que esa hubiera sido la forma de cerrar el partido y ya mantener esa ventaja mínima que hubiera podido ser más larga, que no lo fue, pero que pues sí representaba el riesgo al ser un solo gol de que
si nos regalábamos o le dejábamos espacio a la selección africana, pudiese empatarnos. De cualquier manera, no sucedió así. Colombia lo hizo bastante bien. Esos 22 minutos excelsos, espectaculares. Un resto de partido un poquito más gris. De todas formas, se mantuvo la intención ofensiva, se mantuvo el dominio, creo yo, al menos el control del partido, de la pelota. Y bueno, lógico, hay cosas por mejorar. Lo ideal sería poder coger el núcleo de ese buen juego de los primeros minutos y tratar de extenderlo un poquito más en el tiempo para poder disputar, sobre todo contra selecciones que permanentemente nos puedan hacer daño y nos puedan jugar de igual a igual y generándonos peligro, como lo va a hacer seguramente a medida que vayamos avanzando ya en las fases de eliminación ahorita a partir de los 16avos, pero de por sí ya es algo positivo haber mejorado lo que se había hecho contra Uzbekistán, que había sido muy malo, y de paso haber conseguido la victoria que nos asegurara ya la clasificación a la siguiente ronda. Díganme ustedes qué opinan, qué les pareció el partido, realmente vieron que Colombia fue mejor, les gustó mucho, les pareció que mejoró, pero hay cosas que faltan, le tienen confianza a la selección al partido frente a Portugal, creen que podemos ganar, se conforman con el empate, los leo, todo lo que quieran decirme acá los recibo. No se olviden también de suscribirse al canal, de darle me gusta, de seguirnos también en Instagram, donde subo siempre algún contenido, sobre todo avisando que ya hay nuevas opiniones. Y bueno, ya cada vez falta más poquito para que se termine esta fase de grupos y veremos cómo logra avanzar la selección Colombia. No lo olviden, este es el Sofá del Mundo y recuerden que tenemos espacio de sobra para todos. Hasta la próxima, adiós.